creatividad tuvieron al presentar una miscelánea fiscal recesiva, abusiva? No, Rubén. Aquí hay datos duros. 60 millones de pobres. No, 60 millones de pobres. Dicen los políticos mexicanos que ellos viven por los pobres, que se desviven por los pobres, que ellos aman a los pobres. Y es verdad. Aman tanto los políticos mexicanos a los pobres que hacen todo lo posible por mantener al mayor número posible de ellos en la pobreza. Y no lo hacen por perversidad, sino por una razón muy sencilla. Siempre es más barato comprar los votos de los pobres. México tiene una enorme riqueza natural, mineral, en sus 2 millones de kilómetros cuadrados. Esto es algo que ya advirtieron visitantes extranjeros desde hace muchos años. Por ejemplo, el barón Alexander von Humboldt, que visitó México a principios del siglo XIX, ya hablaba acerca de esta enorme cornucopia mexicana, esta enorme variedad de recursos minerales y naturales de nuestro país. Pero advertía que, a pesar de esta riqueza natural, los habitantes de México vivían en una enorme pobreza. ¿Por qué México es tan pobre si es un país tan rico en recursos minerales y si nuestros trabajadores salen a trabajar a otros países y son los más apreciados de todos? ¿Por qué somos pobres? No nada más eso, Sergio. Déjame decirte que una cosa que a veces subestimamos es la frontera que tenemos con la economía más grande del mundo. Es una frontera que muchos países quisieran tener. Entonces, ese es otro de los activos que tiene México. Y vemos que los avances que hay año con año acaban siendo marginales cuando tenemos mucho gasto. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que está pasando con la forma en la que gastamos y en la que combatimos la pobreza? La única manera realmente sostenida y muy fuerte y muy sólida para reducir la pobreza es creando empleo. Y el empleo requiere inversión. Si las condiciones para la inversión no están dadas, no importa qué tan rico sea el país, no vamos a generar el empleo que requerimos. Y no están dadas porque hay una serie de elementos que nos faltan. Falta certeza jurídica, no hay un buen ambiente para generar negocios, hay un marco regulatorio para permisos, etcétera, excesivamente pesado, hay una gran corrupción. Pareciera ser que el país está diseñado para poner obstáculos para no invertir en vez de para poder invertir. Sin inversión no hay empleo y por lo tanto nos cuesta mucho trabajo poder reducir la pobreza. ¿Por qué cree usted, señor, que si en México tenemos tantos recursos naturales, tanta riqueza, seguimos siendo un país mayoritariamente de pobres? Yo creo que es por la mala distribución que se le da a los recursos que tenemos. Si el gobierno entendiera que no solamente es para ellos, sino es para todo el pueblo, pues probablemente podríamos tener unos recursos un poco más equitativos. Por la falta de educación, la falta de información que le dan a la mayoría del pueblo. México tiene no solamente petróleo y gas, sino virtualmente todos los minerales que uno pudiera imaginar. Oro, cobre, plata, hierro, carbón, uranio y muchos más. Nuestro país tiene también una enorme diversidad de tierras y climas, lo cual permite todo tipo de cultivos. En México podemos tener cultivos de zonas templadas, como el trigo o la manzana, pero también de clima tropical, como la caña de azúcar o la papaya. La riqueza forestal de nuestro país es abrumadora e igual contamos con pinos de madera dura como con maderas preciosas en las selvas tropicales. México tiene 11,000 kilómetros de costas, pero además costas que cuentan con playas bellísimas, con arenas mucho más finas de las que podemos encontrar en otros países, países que ganan mucho más dinero que México en el negocio del turismo. 1,200 kilómetros de frontera con el mayor mercado del mundo, el de los Estados Unidos, lo cual nos da una enorme competitividad en comparación, por ejemplo, con países como China o Corea del Sur, que tienen que exportar sus productos a Estados Unidos desde el otro lado del mundo.
La mayoría de las naciones del mundo son pobres. Un grupo de países, sin embargo, ha logrado salir de la pobreza en los últimos siglos o en los últimos años. Los primeros que lo lograron fueron Estados Unidos y las naciones de Europa Occidental, así como Japón en Asia. En las últimas décadas, sin embargo, países como Taiwán, Hong Kong, Singapur y Corea del Sur, que eran más pobres que México en la década de 1950, han logrado también construir una gran prosperidad y disminuir o erradicar la pobreza. Son países que, habiendo sido 2 o 3 veces más pobres que México, hoy son 3, 4, 5 veces y más ricos que nuestro país. En los años 50, países como Corea del Sur, Singapur, Taiwán, Hong Kong, estaban muy por debajo de México, tenían niveles de pobreza de país africano, 2 o 3 veces más pobres que México. Hoy todos estos países son entre 4 y 6 veces más ricos que México. ¿Hicieron ellos la tarea o la hicieron mejor que nosotros? En ese sentido me parece que no hay recetas universales. Cada país tiene que encontrar su propio rumbo, pero lo que sí no hemos hecho en México, por ejemplo, ha sido invertir en educación, crear una infraestructura moderna. A diferencia de México, estos países lo que hicieron fue crear reglas de juego claras. Y esto es muy importante. Derechos de propiedad con certeza absoluta jurídica, Estado de Derecho, legalidad en todos los aspectos. En la actualidad, algunos países del mundo y en particular China están creciendo con gran rapidez. China ha logrado una expansión económica de 8 y hasta 10% al año, lo cual permite prever que dejará la comunidad de los países pobres en unos cuantos años, ciertamente mucho antes que México, que crece a un ritmo de apenas 2% al año. En Latinoamérica, Chile, que también era más pobre que México en la década de 1970, está en camino de convertirse en el primer país desarrollado de la región latinoamericana. Claramente la corrupción de nuestro país ha sido una de las principales razones de la persistencia de la pobreza. Se genera mucha riqueza en México, pero buena parte de ella queda en manos de unos cuantos políticos. Sin embargo, hay otros países del mundo que son igualmente corruptos que México y sin embargo sí han logrado eliminar o reducir la pobreza. Lo que nos dice la experiencia es que factores como la solidez del Estado de Derecho y la calidad de los derechos de propiedad son factores indispensables para construir una mayor prosperidad. En México, sin embargo, tenemos un déficit enorme en estas dos materias, tanto en el Estado de Derecho como en los derechos de propiedad. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para mejorar la productividad de México y para rescatar a millones de mexicanos que me parece injustamente tienen que vivir en la pobreza? Sergio, yo creo que México se tiene que volver un país mucho más igualitario, en el sentido de que México tiene que ser un país de excepciones. ¿A qué me refiero? Yo creo que se debería de pensar en una reforma fiscal donde se pague impuestos de forma más pareja, pero también donde el gasto del gobierno sea un gasto mucho más preciso. Ver por gran transparencia en el uso de los recursos, que podamos seguir cada peso que se destina a cada programa en todo su camino, a quién se le entrega, a quién es el proveedor, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados, de una parte. De la otra parte, propiciar que se dé más inversión para generar estos empleos de los que hablamos. No debemos pensar que los programas sociales van a resolver la pobreza. Eso es un paliativo. Hay que generar empleos para que haya una generación de riqueza permanente y se reduzca de manera efectiva la pobreza. No hay que inventar el hilo negro. Las naciones del mundo que más han logrado abatir la pobreza y construir prosperidad lo han hecho a base de inversión productiva. Es esta inversión productiva la llave para tener un país más próspero y un país con menos pobres.
Sin inversión productiva, pública o privada, simplemente no se puede generar prosperidad ni empleos, pero en México los políticos han puesto siempre obstáculos a la inversión productiva privada, la cual muchos han considerado negativa para el país, mientras que la inversión en las empresas del gobierno ha sido siempre afectada por la corrupción y la ineficiencia. Y usted, señor, ¿quién cree que tenga la culpa de que México siga siendo un país con tantos pobres? La culpa es de todos en parte, porque todos en cierta forma cooperamos al desorden que predomina en el país. Es simplemente de un sistema en el cual durante siglos nos hemos regido, o sea, desde que la historia existe, siempre quienes tienen el poder en el gobierno son las personas que han manipulado el dinero. Al principio del gobierno, al no informar a la gente, al no educarla, también la misma gente se vuelve conformista y no quiere salir adelante. Los políticos mexicanos siempre han vivido de los pobres. Particularmente en estos últimos tiempos nos dicen que todas sus estrategias, todos sus programas, todas sus acciones tienen como propósito ayudar a quienes menos tienen en nuestro país. Pero la pobreza, lejos de disminuir, aumenta. En México, casi la mitad de la población vive en la pobreza y casi un 10% en la miseria más absoluta, al grado de no poder comprar ni siquiera una canasta alimentaria básica. Y en su opinión, señor, ¿qué estrategia debería tomar el gobierno para combatir efectivamente la pobreza en este país? Pues empezar por una mejor distribución de los recursos que tenemos y también la población acatar de algún modo las normas que se lleguen a establecer en nuestras cámaras. Es la educación, ver que desde el más pobre hasta el más rico tengan el mismo nivel de educación para que podamos competir con otros países. Creo que primero tener un buen poder adquisitivo aquí en México, para que lo que ganes no nada más te alcance para comer. La solución de fondo es promover una mayor inversión productiva que genere más actividad económica y un mayor número de empleos. Es lo que han hecho los países que han tenido éxito en escapar de la trampa de la pobreza. Pero nuestros políticos prefieren tener más programas sociales, quizás porque les conviene que siga habiendo muchos pobres en el país y aprovechar los programas sociales para comprar los votos de los pobres. Esta parece ser la lógica fundamental de los políticos mexicanos. Vamos a tener pobres, muchos pobres, porque a los pobres les podemos dar programas sociales y así comprarles sus votos. Soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Reportes sanitarios revelan, para nuestra sorpresa, de la existencia de cólera, de una epidemia que ya no se padece en ninguno de los países considerados como los de mayor retraso. Pero no es la única plaga que se sufre en el presente. Están también, para el asombro que produce escalofrío, la de los piojos, las liendres, las chinches y otro mal que es muy propio de los lugares calurosos y húmedos, el dengue. En la actualidad, una referencia de esta naturaleza ubica de inmediato a quienes la padecen en la miseria y así son catalogadas como enfermedades producto de la pobreza. Tendremos que aceptar sin ningún reparo que se han desperdiciado décadas y poco se ha hecho para contar con políticas públicas que no solo nos hablen de la generación de una gran riqueza que no hemos visto llegar, sino de la solución a este tipo de males con dictados y asistencias que en realidad marquen el camino que debe seguirse para lograr el objetivo de borrar los vergonzosos porcentajes en estadísticas mundiales.